clases de religiones existen? ¿Qué es una religión? El vocablo religión se aplica a tantas experiencias diferentes que resulta imposible explicarlo en pocas palabras. Sin embargo, la mayoría de las religiones tiene 6 puntos en común que analizaremos brevemente. 1. Creencia en un poder o poderes por encima del hombre. 2. Este poder o poderes es objeto de adoración, sacrificio y oraciones y causa gran temor. 3. Los sacrificios y plegarias se realizan en el curso de ceremonias especialmente elaboradas para tal fin. 4. Ciertos lugares y objetos relacionados con el culto y la historia de la religión se tienen por sagrados. 5. Existe la esperanza de que, mediante la observación de la religión, el hombre podrá alcanzar una vida mejor en este mundo o después de la muerte. 6. La conducta correcta es una de las mejores formas que tiene el hombre para agradar a un Dios y conduce a una vida mejor. Casi todas las religiones del mundo comparten estos 6 conceptos básicos. Las religiones de los pueblos primitivos, que incluyen la adoración de los espíritus de animales, rocas, ríos y demás, se consideran un nivel más inferior. Muchas de las religiones de los pueblos civilizados que adoraban a varios dioses desaparecieron a medida que la civilización se desarrollaba. Por ejemplo, entre las religiones muertas se encuentran la egipcia, la babilónica, la asiria, la griega, la romana, la céltica y la escandinava. En la actualidad existen numerosas religiones vivas. Las principales son la hindú, la budista, la confucianista, la taoísta, la sintoísta, la zoroástrica, la mahometana, la judía y la cristiana. En total, estas religiones agrupan unos 3 billones de fieles. La más numerosa es con mucho la cristiana, incluyendo el catolicismo y diversas sectas protestantes. Sin embargo, en un sentido estricto, no es muy apropiado reunir todas estas creencias en la misma clasificación. Aunque el sintoísmo, basado en el culto de los antepasados, todavía puede considerarse una religión, no ocurre lo mismo con el budismo, el confucianismo y el taoísmo, que sería más apropiado considerar filosofías, o mejores maneras de vivir. En realidad, ni Buda, ni Confucio, ni Lao Tzu hablaron jamás de la vida tras la muerte. Sus doctrinas pretendían simplemente aconsejar acerca de la forma más adecuada de vivir este mundo. Información adicional. El cristianismo es la religión que cuenta con mayor número de seguidores, sobrepasa los 1.130 millones de personas. El mundo islámico y la religión musulmana o mahometana está experimentando en los últimos años una importante alza, especialmente en el mundo asiático y en África. Palabras que quizás no entendiste. Lao Tzu, 604 a.C., filósofo chino a quien se atribuye la creación del taoísmo, una de las más importantes y antiguas religiones de China. Confucio, 551-478 a.C., filósofo y estadista chino, consejero de varios príncipes, ganó la admiración y respeto entre su pueblo, llegando a ser adorado en los templos. Buda, príncipe indio llamado Siddhartha Gautama, adoptó el ascetismo. Recorrió la India predicando su doctrina. Esta cuenta con más de 500 millones de adeptos. Adoración, culto que se rinde a un dios exclusivamente según la religión católica. Estadística y INEGI revelan que del total de la población de México, el 82.7% son católicos, el 9.9% sigue una religión diferente y el 4.7% no sigue una religión alguna. Hay que mencionar que estos datos son recientes y expuestos a cambiar. Tradicionalmente Chiapas y Tabasco desde hace más de 50 años concentran el volumen más alto de población en una religión distinta, alcanzando en 2010 27.4 y 24% de la población siguen una religión diferente a la católica. El budismo llegó a México a finales de los 80s gracias a la libertad de expresión y en sus primeros años se le atribuían diversos tabúes, se le relacionaban con el movimiento hippie, pero gracias al crecimiento de esta religión, esta ideología de la sociedad hacia los budistas ha ido cambiando hasta el grado de aceptación.
Antes de la llegada de Hernán Cortés en 1519, los habitantes indígenas de México practicaban religiones politeístas, que giraban principalmente en torno a la adoración de múltiples dioses de la naturaleza. La toponimia es el estudio del origen y el significado de los nombres propios de los lugares o el conjunto de los nombres propios de un territorio o de un lugar. En México podemos ver que hay pueblos con nombres de santos de la religión católica, seguido de una referencia del lugar que puede ser prehispánica o cultural. Por ejemplo, San Juan de los Lagos, San Pedro, Totoltepec, Santa María, Nativitas, San Andrés, Ocotlán o Santa Marta, Acatitla. México está en el segundo lugar después de Brasil en cuanto a mayor número de seguidores de la religión católica. La Basílica de Guadalupe es el segundo templo religioso católico más visitado del mundo. El primer lugar está en Italia y es el Vaticano. Gracias a la inmigración asiática, el hinduismo ha tenido mucho crecimiento en México y según los libros antiguos, en el hinduismo existen alrededor de 33 millones de dioses y diosas. En México se encuentran registradas 102.517 centros religiosos ante la Secretaría de Gobernación SEGOV. Y más del 90% son católicas. Eso equivale a 3.307 centros ceremoniales por estado en México, en su mayoría iglesias católicas.